lo que es equilibrio hidroelectrolítico como clase, como digamos con materia y todo lo demás, para que ustedes lo tengan dentro de su materia. De todas maneras, tenían que haber leído el capítulo, no me acuerdo cuál era, del Lewis, creo que les di, que estaba más fácil y bastante claro. En el Brunner también aparece, pero aparece como más extenso y la verdad es que la idea era que solo repasaran. Ya, ojalá que lo hayan leído. Los indicadores de logro, me voy a desaparecer, eh, son los que ustedes ya conocen en su programa, que es el indicador de logro el 3.1, emplea el modelo de Dorothea-Oren y el lenguaje técnico en la valoración del equilibrio hidroelectrolítico ácido-base, función digestiva y nutritiva en pacientes con alteraciones del RAW líquidos y RAW de alimentos. Vamos a partir hoy día revisando solo equilibrio hidroelectrolítico, lo muy general. Y después, como lo hacemos siempre, yo les voy a ir cargando las clases grabadas para que ustedes las puedan seguir, hacer la continuación. Y dentro de las generalidades, para comenzar a hablar del equilibrio hidroelectrolítico, tenemos que recordar que hay muchas patologías que van a afectar el equilibrio hidroelectrolítico y vamos a analizar algunas patologías, ¿no es cierto?, que están asociadas a esos procesos. La primera, que era la que se mencionaba en el video, es la deshidratación, ¿no es cierto? Y hay que saber algunas cosas, que la deshidratación ocurre cuando se pierde más líquido del que se ingiere y el cuerpo no tiene suficiente agua y otros líquidos para llevar a cabo sus funciones normales. O sea, cuando hay menor cantidad de solvente ya dentro del cuerpo. Hay que tener en cuenta que perdemos agua todos los días en forma de vapor, de agua, ¿no es cierto?, en el aire que exhalamos, y como el agua en el sudor, ¿no es cierto?, la orina y las heces. Pero también junto con el agua se pierden pequeñas cantidades de sales, ¿ya? Eso recuerden que es súper importante para que podamos entender cuál es el balance hidroelectrolítico y la función un poco del riñón y del intestino en la eliminación o en el, digamos, cómo se va a producir esta eliminación de sales. Cuando se pierde mucha agua, el cuerpo puede quedar fuera del equilibrio o deshidratado, y la deshidratación severa, como ustedes saben, puede llevar a la muerte. Y ahí está la clásica imagen de esa persona que se pierde en el desierto, ¿no es cierto? Y que sufre una deshidratación por calor, ¿ya? Y ese es, digamos, lo más característico de ese tipo de deshidratación. Los signos y síntomas que nosotros vamos a buscar, o los indicadores, los más básicos en general en pediatría, sobre todo, vamos a tener el llanto sin lágrimas, la boca seca, ¿no es cierto?, el signo del pliegue, que va a ser positivo o negativo de acuerdo a la hidratación, ¿ya? Y finalmente vamos a llegar a la postración, porque no hay cómo ejercer las funciones normales del cuerpo. Así como esos signos, también vamos a tener otros signos que tienen relación con, por ejemplo, la falta de orina, ¿ya? La falta de sudor, puede ser también en deshidrataciones extremas. En general no hay sudor, y el aliento seco, que se describe también, es parte de lo que ustedes van a evaluar, ¿ya? Y ahí, dentro de los signos clínicos, también vamos a tener la presión baja, ¿ya?, la taquicardia y las otras alteraciones neurológicas que ya vimos en el video. La deshidratación propiamente tal la podemos asociar a distintas causas. Una de ellas es la diarrea, el ejercicio prolongado, el exponerse al sol sin protección, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que la deshidratación de líquidos, digamos, no solo tiene que ver con la falta de ingesta, sino que también tiene que ver con un aumento de la eliminación, o con el aumento de las pérdidas, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente quemado, un gran quemado,
que pierde la primera capa de la piel, ¿no es cierto? O la primera capa de la protección cutánea, lo más probable es que su equilibrio entre el medio externo y el medio interno se vea alterado y a través de la exposición amplia de una cantidad, digamos, de piel que no tiene piel, digamos, no tiene protección, se va a evaporar mayor cantidad de solvente y eso también puede llevar a una deshidratación importante, deshidratación y pérdida de calor. Dentro de los síntomas más importantes vamos a tener que la deshidratación de leve a moderada puede causar principalmente la boca seca y pegajosa, somnolencia o cansancio. Los niños en general tienden a ser menos activos de lo habitual, sed por un mecanismo, ¿no es cierto?, que tiene el cuerpo de protección, disminución del gasto urinario, no se mojan los pañales en el caso de los niños durante 3 horas para lactantes y 8 horas o más sin necesidad de orinar para niños mayores y adolescentes. Pocas lágrimas o ninguna cuando llora, piel seca, dolor de cabeza, estreñimiento, mareos o aturdimiento. Y aquí una de las cosas claves para las mujeres, sobre todo, que somos muy malas para tomar agua y en general no tenemos cultura de estar tomando agua todo el día, sino que dejamos pasar las horas. Habitualmente nos duele la cabeza por falta de agua. Entonces, cada vez que les duele la cabeza, primero, antes del paracetamol o lo que ustedes tomen, tómense un buen trago de agua, ¿no es cierto? Y con eso se van a dar cuenta de dónde viene su dolor de cabeza. La deshidratación severa se considera una emergencia médica y puede causar sed extrema, ¿no es cierto? Una polidipsia, ya que es una sed que no calma con nada, digamos, irritabilidad extrema o somnolencia, sobre todo en los lactantes y niños, irritabilidad y confusión en los adultos, boca, piel y membranas mucosas muy secas, ¿ya? Falta de sudoración, que era lo que yo les decía, poco o nada de orina, cualquier cantidad de orina que se produce será de color amarillo oscuro o ámbar, muy concentrada, ojos hundidos, piel arrugada y seca que carece de elasticidad y no rebota cuando se pellizca en un pliegue. O sea, el signo del pliegue es negativo. Y en los bebés más pequeñitos tenemos las fontanelas hundidas. Puede causar como signo clínico presión arterial baja, taquicardia, taquipnea, no salen las lágrimas cuando se llora, fiebre y en el más grave de los casos el delirio o la inconsciencia. ¿Ya? Y eso es lo clásico que ustedes ven en las películas cuando las personas se pierden en los desiertos y empiezan a ver oasis y ciudades y qué sé yo por todos lados, que eso tiene que ver con el delirio, y también que los encuentran ya inconscientes en medio del desierto a punto de morirse. ¿Ya? Eso es como para que ustedes vayan haciendo un poco la relación de los signos clínicos que ustedes pudieran evidenciar. Dentro de las causas más frecuentes vamos a tener las diarreas, vómitos, sudoración excesiva, fiebre y aumento de la micción. Y el aumento de la micción puede ser también por una falla renal. Dentro de los factores de riesgo están las edades extremas, ¿no es cierto? Los niños pequeños, las guaguas, los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, atletas de alto rendimiento, personas que realizan actividades al aire libre en época de mucho calor y personas que viven a mucha altura, ¿ya? Recuerden las alertas que se dan en el verano con las altas temperaturas, que siempre se habla de que hay que tener cuidado con los niños pequeños, los adultos mayores, porque se deshidratan con mayor facilidad, y las personas que viven a mucha altura por lo seco del clima, ¿no es cierto? El clima de altura es un aire muy seco por las bajas temperaturas y por la altitud, y eso también hace que se deshidraten más fácilmente. De hecho, los escaladores que fallecen, no solamente fallecen por la falta de oxígeno, sino que también fallecen por el tema de la deshidratación. Dentro de las complicaciones vamos a tener edema cerebral, el shock hipovolémico, convulsiones, insuficiencia renal, coma y muerte. Esa es como la progresión de las complicaciones de la deshidratación aguda.
El diagnóstico se puede realizar en base a signos físicos y síntomas, como por ejemplo la disminución del gasto urinario o la diuresis, piel seca, pliegue cutáneo, taquicardia, hipoperfusión u ojos hundidos. El signo de la perfusión distal también es bastante decidor en estos casos. Dentro de los exámenes de laboratorio vamos a tener muestras de sangre, ¿no es cierto?, para comprobar si es que hay alguna serie de factores como los niveles de electrolitos, especialmente el sodio y potasio, si están alterados, y que también están funcionando sus riñones. ¿Qué otro examen tomarían ustedes aparte de electrolitos plasmáticos y nitrógeno ureico, chiquillos? ¿Cuál otro se les ocurre? ¿Qué otra cosa podría evidenciar que está deshidratada la persona? Función renal. Función renal, ya, pero ese es el BUN, o la creatinina, digamos. ¿Cuál otro? Hemograma. Hemograma, ya. ¿Y cuál es el del hemograma, cuál es el elemento que tú vas a mirar si es que está, para saber si hay deshidratación o no? El hematocrito. Pero Y el el volumen hematocrito puede no haber corpuscular. cambiado. El volumen corpuscular. Bien, Catalina, el volumen corpuscular medio. Muy bien. ¿Algún otro, chiquillos, que se les ocurra? ¿De orina? Exámenes de orina. Muy bien. Ya, sigamos. Y aquí el rey, ¿no es cierto?, de esta serie de laboratorios son los exámenes de orina, ¿ya? Y como decía la Catalina, los exámenes que se van a realizar de orina pueden ayudar a mostrar si está deshidratado y en qué grado. Los tipos de deshidratación, y esto acuérdense de lo que vimos en el video, tenemos la deshidratación isotónica, donde la pérdida de agua es similar a la de los solutos, o sea, es pareja, ¿ya? Y hay una disminución de volumen, pero sin cambios de composición, donde ahí eventualmente, si tú tomas un hemograma, Catalina, podrías tener el hemograma completamente normal, ¿ya? O, digamos, tener menos hemograma, pero también vas a tener menos volumen, por lo tanto el volumen corpuscular medio va a estar normal. Menos hematocrito, que diga. La deshidratación hipertónica, donde la pérdida de agua libre es mayor que la de los solutos, y ahí sí vas a tener concentración, hemoconcentración, ahí sí te va a salir un hematocrito aumentado, y la deshidratación hipotónica es la que se pierde más sodio que agua, ¿ya? El tratamiento, y aquí lo único efectivo es reponer los líquidos, ¿no es cierto? En niños enfermos se puede usar suero oral, continuar con la lactancia, evitar alimentos y bebidas que no ayudan al proceso, ¿ya? Y lo más importante acá es dar a tomar agua, ojalá de la llave, no agua mineral, ni mucho menos, porque el cuerpo, digamos, se resiente con la sobrecarga de electrolitos y el agua mineral, sobre todo, tiene mucho electrolito que puede eventualmente ser perjudicial en el momento. En el caso de los adultos enfermos, la mayoría de los adultos con insuficiencia renal leve a moderada, la deshidratación por diarrea, vómitos o fiebre puede mejorar su estado bebiendo más agua, ¿ya? El agua es el mejor de todos los líquidos, eh, porque otros líquidos, ¿no es cierto?, como jugos de frutas, bebidas gaseosas o café, pueden empeorar la diarrea. Por lo tanto, lo más inerte que nosotros le podemos dar, lo más isotónico, si ustedes quieren, es el agua. Ahora, de todas maneras, dentro del tratamiento ambulatorio de la diarrea, sobre todo en los niños y en los adultos, ¿ya? Aparte de las sales de rehidratación, se puede indicar los famosos Gatorade o estas bebidas hipertónicas que nos van a ayudar a retener mayor cantidad de soluto y evitar que se siga perdiendo, ¿no es cierto?, líquido libre por el tema de la diarrea o vómito. Bueno, si es vómito es muy difícil que tomen por vía oral, ¿ya? Pero en caso de diarrea ayudan bastante. La deshidratación severa,
¿no es cierto? Los niños y adultos que están gravemente deshidratados deben ser tratados por el personal de emergencia que llegan en ambulancia o en una sala de emergencias de un hospital donde pueden recibir las sales y líquidos a través de una vía intravenosa en lugar de la boca, ¿no es cierto? O cualquier otro medio, ¿ya? Antiguamente las deshidrataciones severas se metía a la gente en tinas con agua, digamos, porque se pensaba que ayudaba a evitar la pérdida de agua, ¿ya? Pero en realidad no sé si habrá funcionado mucho, pero ahora se hace directamente una hidratación endovenosa. La hidratación endovenosa provee al cuerpo con el agua y los nutrientes esenciales con mayor rapidez que las soluciones orales y hacer algo que es esencial en situaciones que amenazan la vida. O sea, ahí si tenemos los medios, lo más importante es administrar un suero, ojalá un suero fisiológico o un suero, digamos, glucosalino para que sea bastante más, digamos, isotónico o lo más parecido ¿cómo se llama esto? A la concentración plasmática. Dentro del proceso de atención vamos a tener un diagnóstico que puede ser, por ejemplo, en este caso, cuando es deshidratación, déficit de volumen de líquidos relacionado con proceso fisiopatológico, que puede ser el proceso fisiopatológico aquí. Yo siempre les digo que pongan la causa. ¿Qué le pasó al Kevin que me dice no, profe? Acá este proceso fisiopatológico puede ser, yo prefiero que me pongan la causa, ya entre paréntesis, por ejemplo, diarrea o vómitos o lo que corresponda, ¿ya? Ya, Kevin. Y un poco para recordar ¿cómo se llama esto? El proceso, como lo trabajamos, nosotros vamos a decir déficit de volumen de líquidos relacionado con proceso fisiopatológico y entre paréntesis la causa, ¿no es cierto? Diarrea o vómito, manifestado por piel y mucosa seca, signo del pliegue, lengua saburral, oliguria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dato objetivo podrían poner acá en sus manifestaciones para poder hacer la evaluación, chiquillos? Los escucho y los leo. ¿Qué dato le agregarían acá? Como para poder decir que está deshidratado. ¿Qué examen nos dice que está deshidratado? ¿Cómo podemos nosotros objetivar esa deshidratación? ¿Cuál es la diuresis normal en 12 horas? ¿Saben? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿O la diuresis horaria? En 24 horas parece que son, no me acuerdo, profe. 1500. 1500 en 24. Ya. ¿Y cuánto sería en 12 horas? 800, más o menos, ¿cierto? Por lo tanto, tú podrías decir diuresis menor a, para objetivar, ¿cierto? Diuresis menor a 800 cc en 12 horas. ¿Sí? Ese sería un signo para poder objetivar este diagnóstico. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no, chicos? ¿Ven por qué estoy estoy desmenuzando el diagnóstico, no, chicos? Acuérdense de esto, chiquillos. Miren, tenemos el problema, ¿cierto? Tenemos la causa, que sería el proceso fisiopatológico con todo lo demás, el apellido que le pusimos ahí, manifestado por otro color, piel, mucosa seca, etcétera, 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 todo lo que ustedes quieran, pero lo más objetivo que nosotros vamos a tener para poder evaluar va a ser diuresis menor a 800 cc en 12 horas, ¿ya? ¿Cómo evaluarían las actividades? Las vamos a ver inmediatamente, pero ¿cuál sería su objetivo para este diagnóstico? ¿Cuál sería el objetivo? Lo vamos a escribir acá abajo. ¿Quién me da el objetivo?
Objetivo. Chiquillos. Miren su diagnóstico, si es dar vuelta el diagnóstico. ¿Cuál sería el El objetivo? paciente va a restaurar su volumen de líquido a valores normales, ¿o no? Ya, paciente restaurará, bien Kevin, su volumen o su diuresis. No, pues, ¿cuál es cómo se llama esto, tu dato objetivo? ¿Cuál es el dato objetivo aquí, La Kevin? diuresis. La diuresis. Ya, entonces restaurará diuresis, Sí. su diuresis en 12 horas a... Mayor de 800. Ya, perfecto. Ya, ¿se dan cuenta por qué es importante tener un dato objetivo acá? Porque aquí automáticamente les da el parámetro en tiempo, que ese era el gran problema que tenían la vez anterior con el proceso de atención. Si ustedes saben que la diuresis normal en 12 horas es alrededor de 700 a 800, más o menos, ¿ya? Vamos a tener cómo evaluar esta situación y vamos automáticamente a hacer un objetivo que nos va a dar el tiempo, el qué, el cómo y o sea, el qué y en el cuánto tiempo, que eso es lo que queremos evaluar. ¿Sí? ¿Me siguen o no, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces, el objetivo va a ser, paciente restaurará su diuresis en 12 horas a más de 800 cc, ¿ya? O a más de 700 o a 700, qué sé yo. Ya, esto es un ejemplo, chiquillos. Ya, entonces, como ya tenemos el objetivo, podemos plantear la evaluación o no. ¿Cuál sería la evaluación? ¿Quién me la sopla? ¿Cómo vamos a evaluar? El paciente tomará agua libre durante 12 horas. No. Paciente restauró diuresis. Bien, ¿en cuánto, Geraldine? Restaura diuresis. Ya, pero ¿en cuánto volumen? Restaura diuresis mayor a 800 o presenta diuresis, eso me gustó más, presenta diuresis en 12 horas, ¿cierto? Listo. Y ahí tienen listo el proceso de atención solo en base al diagnóstico y a incluir un indicador objetivo, ¿ya? De los signos y síntomas, y por eso que es importante en el intrahospitalario, ¿ya? Que ustedes tengan algo que sea objetivo, que ustedes puedan medir. Porque aquí les salió facilito el tiempo, ¿se fijan? Aquí no tuvieron tiempo no tuvieron ese problema de que en cuánto, que cómo lo hacemos, que cuánto tiempo le pongo. El objetivo es que la diuresis normal es de 700 a 800 cc en 12 horas, ¿cierto? Por lo tanto, yo me puedo dar 12 horas para evaluar o puedo hacerlo por diuresis horaria, ¿ya? También lo podría haber hecho, pero para efectos de que ustedes me entiendan la idea, ¿ya? Vamos a trabajar así, digamos. Entonces, este sería un diagnóstico, un objetivo, digamos, que se va a cumplir a mediano plazo. ¿Y cuál sería un objetivo a corto plazo, chiquillos? Sigan esta misma metódica. ¿Cuál sería un objetivo a corto plazo? Este sería a mediano plazo. O sea, yo en 12 horas recién voy a poder evaluar, pero antes de eso yo también tengo que evaluar. ¿Cómo lo hago? ¿En qué me fijo? ¿Qué signo me va a dar, digamos, objetivo? El signo de pliegue, ¿o no? Puede ser el signo de pliegue. Entonces, ¿cuál sería tu objetivo, Kevin? Paciente, cuando es positivo el signo de pliegue, cuando saldrá Está negativo en el normal. signo de pliegue. Está normal, sí. El signo de pliegue va a salir positivo, saldrá positivo en un rango de 3 horas. ¿En cuánto crees tú que pudieras rehidratar a un paciente sin llegar a la Eh,
Es que depende de la cantidad de líquido que se le ingresa al paciente. Ya, pero por eso, pues, ¿cuánto crees tú en cuánto tiempo podrías eventualmente rehidratar un cuerpo humano? Da lo mismo. Alguien que le ayude al Kevin. En la mitad del tiempo de las 12 horas, no, 6 horas igual es harto, ¿o no? En 6 horas es como harto, pero Sí, podríamos hacer un signo del pliegue en 1 hora, ¿o no? Como para ver Ah, cómo sí. vamos avanzando. Sí, demora menos tiempo porque estamos avanzando bien. Exactamente. Entonces, cada hora, entonces podrías hacer tu objetivo como paciente presentará signo del pliegue positivo Eh, en 1 hora, en 1 hora. 2. ¿Y la evaluación? El paciente presenta signo de pliegue positivo en 1 hora, que es lo que se estima A el la tiempo. hora después de A la hora. realizada la intervención. Así de simple, chiquillos. O sea, el objetivo cambia solamente el tiempo, lo que ustedes quieren evaluar. Si ustedes ponen, digamos, hacen bien el link entre los signos y síntomas y lo que ustedes están, lo que quieren evaluar. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta aquí esto, chicos? Veamos algunas actividades entonces. José, ¿te quedó claro? José, Wingo. Ya. José dice que sí. El objetivo aquí lo pusieron bastante ambiguo. Dice aumentar la ingesta de líquido a través de las intervenciones. Esto no está muy correcto, pero básicamente el objetivo, lo que nosotros queremos lograr es, más que aumentar la ingesta de líquido, es disminuir la deshidratación. Por lo tanto, esto me lo voy a saltar y por eso que hice el objetivo antes. Dentro de las acciones vamos a tener control de signos vitales con énfasis en frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura. Vamos a instalar 2 vías venosas, reposición de líquidos según indicación médica, medicamentos según indicación médica, posición semifaule, reposo absoluto, exámenes de sangre según indicación médica y examen físico para evaluar posibles causas. ¿Alguna otra acción de enfermería que ustedes pudieran plantear? Balance hídrico. Balance hídrico. ¿Quién lo dijo? La Geraldine. Yo, ¿Quién Catalina. es yo? Catalina. Bien, Catalina. Balance hídrico, chiquillo. Eso no está aquí. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Aparte del balance hídrico. ¿Qué creen ustedes? Javier, ¿te conectaste? ¿Estás conectado? Aparte del balance hídrico. Niños. ¿Qué dice el público? ¿Será importante, por ejemplo, si es que puede tomar agua, que tome agua? Sí, pero que eso no va dentro del balance entre los ingresos y egresos. Es que ese es el balance, po. Pero estamos Por eso. hablando de acciones. Mira, acciones. Ingesta oral de líquido. Ingesta oral de líquido, po. Reposición de líquido, dice acá, pero dice, puede ser por vía venosa, ¿ya? Pero si la persona puede además tomar agua, claramente le vamos a dejar 1 jarro, 2 jarros, 3 jarros, lo que sea, para poder recuperar ese líquido que ha perdido. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? ¿Se alimenta o no se alimenta este paciente? Hay que ver si se alimenta. Se alimenta, De por acuerdo a cierto, tolerancia. de acuerdo a tolerancia. ¿Pero qué régimen le vamos a dejar? ¿O qué énfasis en qué le vamos a dejar? Líquidos. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué pasa con los electrolitos hiposódicos? Dice la María Ignacia. Queremos que retenga agua, María Ignacia. O sea, generalmente, ojalá un paquete de papas fritas, digamos, para que y siga eliminando
agua, ¿ya? En general no les vamos a llenar de sal a los pacientes y si los pacientes tienen buena función renal, generalmente lo que se hace es aumentar la cantidad de proteínas para mejorar la presión oncótica. ¿Ustedes ya cerraron? Ah, ¿Ya? no, pero yo. Y se les pone sal, digamos, no se les restringe la sal, en el caso de que estén con restricción de sal. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa pueden hacer, chiquillos? ¿Cuáles son los, hay algo que aquí no está, cuáles son los primeros signos de deshidratación severa, digamos, de moderada a severa? ¿Cuáles son los primeros signos que decía el video, se acuerdan? Compromiso de conciencia. Cansancio, dolor de cabeza, compromiso de conciencia, o sea, todos los signos neurológicos tenemos que tenerlos presentes y evaluarlos para ver si ese paciente recupera su carácter de alguna manera normal o habitual. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Será importante? Ya. ¿Qué otra cosa va a ser importante? ¿Qué medicamentos podríamos administrarle eventualmente? ¿Le administramos cualquier medicamento, no? ¿O los medicamentos van a depender de su patología de base? De la patología de base, ¿cierto? Ya, chiquillos, veo que están mucho más claros que esta clase. La evaluación yo la borré porque en realidad al revisar esta PPT que era antigua, me di cuenta que va a depender de la patología. Ya, chiquillos, para que no se nos vaya la hora, vamos a dejar esta parte de la PPT hasta aquí, ya, que era lo que a mí me interesaba ver como con ustedes.